El Señor Jesús está llamando. ¿Quién irá por mí a trabajar? ¿Quién traerá a mí los que se pierdan? Y el camino les ha de enseñar. Háblame, háblame, y tu voz yo presto a cantaré. Háblame, Señor, y tu voz yo presto a cantaré. Cuando el trozo de carbón ardiente al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba, háblame, Señor, le respondió. Háblame, háblame, y tu voz yo presto a cantaré. Háblame, Señor, y tu voz yo presto a Hay millones que en pecado mueren. Escuchar su tétrico gemir, acudir con tiempo a rescatarle. ¿Quién dirá, Señor, yo quiero ir? Háblame, háblame, y tu voz yo presto a cantaré. Háblame, Señor, y tu voz yo presto a cantaré. Pronto el tiempo de la ciega pasa. Pronto iré
Amén. Que el Señor nos bendiga en esta hora, hermano. Vamos a pasar al devocional de su palabra, que se va a encontrar en Eclesiastés, capítulo 12, verso 13. Con Carlita estábamos en el mismo espíritu. Eclesiastés, capítulo 12, verso 13. Amén. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Que el Señor nos bendiga. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que veraron se irán con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. El que no se prepara, aquí se va a quedar. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. El que no se prepara, aquí se va a quedar. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma volará. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. El que no se prepara, aquí se va a quedar. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. El que no se prepara, aquí se va a quedar. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma volará. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, pero qué felicidad.
gracias, Señor, por la victoria que hemos tenido en la lucha con Satán. Y te damos gracias, Señor, por la victoria que hemos tenido en la lucha con Satán. Lo derrotamos con todos sus ejércitos. Y ahora, hermano, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar en las bodas del Cordero, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar en las bodas del Cordero, nos vamos a gozar. Y te damos gracias, Señor, por la victoria que hemos tenido en la lucha con Satán. Y te damos gracias, Señor, por la victoria que hemos tenido en la lucha con Satán. Lo derrotamos con todos sus ejércitos. Y ahora, hermano, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar en las bodas del Cordero, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar en las bodas del Cordero, nos vamos a gozar, amén. Amén. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser
bendiga a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder en mi Jesús. Centrado podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Amén. Que el Señor les bendiga. Primeramente quiero agradecer al Señor por la vida y la salud que Él me concede, porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido con nosotros, ¿no es cierto?, en los cultos, en las visitas, en las oraciones, en todo ha estado Jesús. Y en este día vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 18. Colosenses capítulo 1 del verso 15 al 18. Amén. Si la han encontrado, le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Tome su asiento. En este pasaje, ¿no es cierto?, nos deja claramente y la palabra nos declara a nosotros firmemente que Jesús es todo. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Pero en el verso 18, Él, ¿no es cierto?, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Yo le puse a esta palabra: ¿estoy siendo la iglesia de Cristo? Porque existen muchas iglesias. En el mundo hay iglesias de cada cosa. No vamos a entrar en detalle de cuál iglesia, pero ¿por qué le puse estoy siendo la iglesia de Cristo? Porque una cosa es creer que yo estoy dentro de una iglesia y creerme una iglesia, y otro ser es parte del cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza. Por eso que cuando Él en los versículos del 15 al 16, 17 nos da a entender que aquí el importante es Cristo. Usted sabe que para que un pie se mueva, o para que una mano se mueva, o para que un ojo se mueva, la cabeza es la que manda al miembro, ¿no es cierto? El miembro no se manda solo.
Por eso que cuando tenemos un derrame cerebral, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Todo nuestro cuerpo lo resiente, incluso gente que le da un derrame queda con el lado o izquierdo o derecho que no lo puede mover. ¿No es cierto? Porque por eso que los doctores de repente se dan cuenta cuando usted va al médico y le ven el ojo que no se mueve o no palpita o usted está hablando raro porque la cabeza está mal. Pero aquí me está diciendo que la cabeza de la iglesia es Cristo. O sea que la iglesia tendría que andar bien porque su cabeza es Cristo. Porque Cristo es perfecto. Por eso que aquí nos dice, ¿no es cierto?, que todo por Él fue hecho, que todo para Él, que es el principio, que Él es el final. Él está en todo. En todo, en todo, en todo. Nada pasa porque sí. Él tiene el poderío de todo. Sabemos que el enemigo tiene potestad en este mundo, pero también hasta que Jesús le dice hasta ahí nomás. Sabemos que en el mundo, los que están en el mundo están bajo la mano del enemigo, pero en la iglesia es distinto. Por eso que Satanás tiene que pedir permiso para tocar a alguien que es hijo de Dios. Pero eso es lo que voy, si me estoy entendiendo. Si la cabeza es buena, entonces ¿por qué vemos iglesia? Porque la iglesia no es solamente estas 4 paredes, la iglesia somos nosotros. Entonces, ¿por qué vemos que hay iglesias que no andan como anda la cabeza que es Cristo? Por eso que yo les decía, yo le puse ahí entre signo de pregunta el título, ¿estoy siendo la iglesia de Cristo? ¿Estoy yo siendo controlada por la cabeza perfecta que es Cristo? ¿O estoy siendo controlada por mis propios pensamientos? Y para entender, por eso sin la cabeza que es Cristo no tendría sentido estar aquí, porque todo es por Él. Vamos a ir a Efesios. Efesios, si usted se pone a leer esa carta, es todo como debería conducirse la iglesia. Vamos a leer ahí unos par de capítulos, vamos a empezar en el 4. Pero como le digo, cuando usted tenga tiempo, lea la carta de Efesios. Y es como nos muestra el amor que Cristo tuvo por nosotros, pero después cómo debemos conducirnos. Efesios 4, del 1 al 16 primero vamos a leer. Dice así, la unidad del Espíritu. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación como que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió y que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, Él que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí podemos ver, ¿no es cierto? Entonces ahí empezaba con la unidad del Espíritu. Por eso que cuando Cristo se fue al cielo, ¿no es cierto?, dijo, me es necesario irme para que venga el Consolador. Entonces, lo que une a la iglesia, o sea, yo soy la iglesia, mi papi la iglesia, mi mami, la Carlita, el hermano José, la hermana Lorena, la hermana Adelina, la hermana Janet, para que podamos unirnos, debemos tener el Espíritu Santo.
Entonces, Él nos va a unir y aquí nos va diciendo, primeramente, cómo debe andar la iglesia. Que andéis dignamente, que andemos como dignos. Que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Que los demás no puedan decir cosas malas de nosotros. Que cuando hablen de nosotros digan, no, esa persona es correcta. No, yo no tengo nada que decir de esa persona. También después nos dice con toda humildad y mansedumbre. ¿Tengo humildad? Hoy día escuchamos mucho los yo. Es como, hágase esa, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto otro. Y en ninguna parte está la humildad de la cabeza. Como yo les decía, si nuestra cabeza es Cristo, nosotros tendríamos que andar pero derechito. Entonces, ¿por qué de repente tenemos cosas que no son de Cristo? Porque la cabeza es perfecta. Eso hay que dejarlo clarísimo. La cabeza que es Cristo es perfecta. Pero a veces como cuerpo, tal vez no estamos haciendo lo que está haciendo la cabeza. Entonces aquí dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia unos a otros en amor. Y a veces nos falta la paciencia. Solícitos en guardar la unidad. ¿Usted se calla a veces mejor para guardar la unidad? A veces mejor guarda silencio para guardar la unidad en vez de armar conflictos. Solícito significa buena disposición, cuidadoso. A veces dejamos pasar cosas mejor para que podamos seguir viviendo en paz, o nos gusta ir a la pelea y ojalá yo discutir hasta que lo último que yo tengo que decir. Siendo que Cristo me enseñó que dijo, sean como yo, que yo soy manso y humilde. Después dice, ¿no es cierto?, que la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y la paz, usted sabe que sin paz y sin santidad es imposible agradar a Dios. No vamos a ver a Dios si no tenemos esas cosas. También nos dice que esto es vuestra vocación. O sea, tendría que ser algo que a mí me apasione de poder llevar y hacer las cosas que Cristo quiere de mí. Que la iglesia estemos unidos tendría que ser una vocación de yo poner de mi parte. Muchas veces obviamente uno, sobre todo cuando uno tiene que hablar con la verdad y la palabra del Señor, porque por algo la palabra también nos dice que debemos corregir, debemos exhortar, debemos reprender, dice la palabra. Eso se lo dijo a Timoteo. Entonces, también a veces hay que resguardar, quedarse en silencio, pero también cuando es necesario hay que utilizar la palabra para reprender, porque en la iglesia por eso que de repente hay dime y diretes, pero de repente hay dime y diretes por cosas humanas, no por cosas espirituales. Porque hoy día lo que menos estamos viendo en las iglesias son cosas espirituales. Muchas veces en la iglesia se están metiendo más cosas mundanas dentro de la iglesia. Hoy día hay iglesias, porque yo le dije, la iglesia somos nosotros, los seres humanos. Hoy en día hay iglesias que les gusta más el mundo, que les gusta más todas las otras cosas, pero no seguir lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la mente de Cristo. El Espíritu es la mente de Cristo. Entonces yo debo tener su Espíritu, porque sin el Espíritu, por eso dice la unidad del Espíritu con mayúscula. Porque si yo no tengo el Espíritu, nada me va a servir. Y aquí igual, después en lo otro dice, a fin de la perfección, en el 12, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. O sea que el cuerpo de Cristo tiene que irse, ¿no es cierto?, edificando. Esto es como una casa que estamos construyendo, todos, pero basado en la base que es Cristo, basado en las enseñanzas que nos dejaron los apóstoles, que fue esto. No los apóstoles que andan hoy día, que puro le piden a usted cosas, que le prometen cosas de acá abajo. Yo no vi aquí en ninguna carta a Pablo o a Pedro o a los otros que escribieron las cartas como Santiago o Judas o Juan, que andaban prometiendo cosas acá abajo buenas. Toda la mirada de los apóstoles o de los que escribieron las cartas, su mirada estaba arriba. Su mirada era Cristo. Pero hoy en día vemos, como dice su palabra, lobos rapaces, que lo único que quieren mantenerlo a ustedes es tranquilito en las iglesias y ojalá esté lleno, pero diciéndole a usted, usted va a ser poderoso en esta tierra, usted no va a ser cola, va a ser cabeza, y quieren como aumentarle el ego a usted. Pero el Señor, ¿qué nos está diciendo? Quiero humildad, quiero mansedumbre, y quiero que hagan lo que yo hago. Quiero que me sigan a mí. Yo soy la cabeza, dice Jesús.
Entonces, si yo quiero mis propias cosas para mí porque estoy arraigada en este mundo, déjeme decirle que la cabeza que usted está teniendo no es la de Cristo. Porque la iglesia debería ser peregrina en este mundo. La iglesia debería tener claro que nosotros vamos a volar en cualquier minuto de este mundo. Pero pareciera que a veces como iglesia estamos demasiado anclados a este mundo. Como que estamos demasiado acostumbrados y cómodos a este mundo. Pero a mí las señales, la palabra, todo lo que se está viendo en la televisión, que vemos cada cosa, en el internet, que a veces salen más cosas, me está diciendo que algo está por pasar. Hay algo, por eso que dice que el Espíritu Santo le dice a su espíritu que Él ya viene. El Espíritu el que usted lo amonesta a orar, a estar velando, orando, levantándose para orar. ¿Por qué? Porque Él ¿qué dice al final en Apocalipsis? La esposa y el Espíritu dicen, ven. Por eso que la esposa, o sea, la iglesia, el cuerpo de Cristo y el Espíritu tendrían que anhelar la venida de Jesús. Pero hoy en día la iglesia está anhelando cualquier cosa menos la venida de Jesús. Vamos a seguir leyendo ahí del 17 al 32, ahí del mismo de Efesios 4, del 17 al 32. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, en este capítulo, en esta parte de la carta de Efesios, que nos está diciendo cómo debe ser nuestra nueva vida en Cristo. Pero muchas veces, por eso que él le dice, vestido del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Pero muchas veces llegamos a la iglesia, pero queremos seguir siendo los mismos. Pero si usted no deja que el Espíritu Santo obre en usted, porque el Espíritu Santo toca la puerta. Para ser más claro, supongamos, yo no lo tenía esto, pero la parábola del sembrador es tan clara. Yo antes leía la parábola del sembrador como todas las parábolas, pero desde que estudiamos una vez con los niños y después con las hermanas, sí, nunca fue igual para mí esa palabra, porque la parábola del sembrador nos habla, ¿no es cierto?, que la semilla siempre va a ser buena. Eso no hay discusión. Es lo mismo que aquí, la cabeza que es Cristo siempre va a ser buena. La semilla también, porque es la palabra de Dios. Pero hay clases de tierras. Y las tierras son algunas que son malas, ¿no es cierto? Solo hay una buena. Pero lo que a mí me llama la atención cuando vamos leyendo, no sé, sobre todo la parte cuando ya Jesús explica la parábola. No cuando cuando explica la parábola, por favor. Ahí. Jesús explica la parábola del sembrador en Mateo 13:18.
al 23 dice así: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, y este el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué entendemos por eso? Porque a veces como que pasamos esos textos como si fueran historias nomás. Pero ahí lo que me da a entender que el Espíritu Santo vino a todos ellos. Porque en Juan 16, 8 dice que el Espíritu es el que convence al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Entonces, si alguien cuando viene a la iglesia y pasa acá adelante arrepentido porque se sintió que era pecador, ¿no es cierto? Y muchos pasan acá adelante, o cuando vemos ahí de repente, pero ¿qué me está diciendo la parábola del sembrador? Que pasan el momento con gozo, pero al salir de la puerta viene el enemigo y le roba lo que había escuchado. O sea que el Espíritu Santo obró en ellos, pero no moró en ellos. El otro también estuvo un tiempo, o sea que hay gente que puede estar dentro de la iglesia, pero el afán de este siglo, o sea, los afanes, el dinero y todo ese tipo de cosas, como no tenía raíz, tal vez yo no sé cuánto tiempo pudo haber estado una persona así, igual se va hacia afuera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tocó, lo convenció que era pecador, pero no moró en esa persona. Pero es distinto la última persona porque dio fruto. ¿Y quién da el fruto? El Espíritu Santo. Por eso que no podemos, por eso que a mí me encanta cuando el Señor empezó a llenarme de su palabra, yo comencé a escudriñar las enseñanzas de Jesús ya no de la misma forma. Porque cuando habla de la vid verdadera, nuevamente nos está hablando que Jesús es todo. Nosotros somos los pámpanos solamente. Y el fruto es el importante. El fruto es el importante para que yo pueda volar hacia Jesús. Y el fruto, el único persona en este mundo que puede dar ese fruto es el Espíritu Santo. No es porque usted y yo seamos especiales, no. Es por su Espíritu Santo. Entonces, en la carta de Efesios, todo lo que aquí está diciendo, cómo debemos conducirnos como iglesia, es que debemos tener su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hemos leído Gálatas 5, 22 y 23 muchas veces. Más el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, paz, amor. Usted conoce las 9 virtudes. Creo que ya obviamente es necesario siempre leerlo, pero yo creo que usted ya lo sabe dónde está esa parte. Y antes del 5, del 22 y 23, vienen las obras de la carne. Y ahí no le estaba hablando a la gente de afuera, le estaba hablando dentro de la iglesia. Por eso que aquí les decía que trabajen, que el que hurtaba no hurte más. O sea, habían hermanos que todavía andaban ahí hurtando. Andaban aquí también otros que, como la parábola del sembrador, habían conocido la verdad, pero dice que se entregaron a la lascivia, a cometer con avidez toda clase de impureza, decía. Hermanos que habían escuchado la verdad, pero decidieron darle la espalda a Jesús. Por eso que decía, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Pero para despojarnos tenemos que vivir en el Espíritu. Por eso que es distinto que el Espíritu venga y a usted lo convenza, a otro ser lleno del Espíritu Santo. Porque cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted va a dejar que el Espíritu Santo lo conduzca, no usted que puede hacer y deshacer con Dios. Porque hoy día hay gente que dice, no, si yo mando a Dios a hacer esto, yo mando a Dios a hacer esto otro. No, nosotros no mandamos a Dios, nosotros podemos orar, pero bajo su voluntad, hermanos.
Porque todo, usted se dio cuenta cuando leímos al principio en Colosenses, todo es por Él, todo es para Él estaba en el principio, Él es el final, Él es todo, para Él fueron creadas todas las cosas. A veces con nuestra pequeña cabeza de alcornoque que pensamos que somos mejor, que vamos a como pensar más que Dios. A veces el ser humano es tan orgulloso que piensa que va a jugar con Dios. Y a mí la palabra me dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Dice solo que Dios, que Jesús es tan paciente, que dice que todo lo que el hombre segare, eso cosecha, todo lo que sembrare, eso cosechará. Si usted cosecha, o sea, usted siembra corrupción, ¿qué va a cosechar? Corrupción. Pero si usted está sembrando para la vida eterna, usted trata de hacer lo correcto, de cómo estamos viendo aquí, cómo es la manera de vivir, usted va a tener que, obviamente van a venir pruebas, eso es más que seguro, pero usted está haciendo lo que aquí dice, ¿no es cierto? Sobre todo nos habla, todo lo que nos habla aquí es vivir en el fruto del Espíritu. Por eso decías, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando cosas que nos cuestan como ser humano, porque nuestro orgullo no nos deja a veces hacer las cosas. También en el 4, que yo me había olvidado, hay una parte donde dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, empleando con astucia las artimañas del error. Por eso que el Señor nos está pidiendo que como iglesia ya maduremos. Como iglesia, ¿por qué? Porque si somos niños, como dice aquí, fluctuantes, vamos a, cualquier enseñanza por ahí, vamos a creer que es la correcta. Cualquier cosa que escuchemos por ahí, vamos a pensar que es lo correcto. ¿Y cómo usted llega a madurar en el Señor? Es por la palabra, hermano. Es porque usted estudie la palabra. Es porque usted, como yo le decía, se deje guiar por el Espíritu Santo. Esa es la... ¿Sí? No sé si buscaste el significado de preeminencia. Lo tengo anotado, pero ¿dónde está esa parte? Pero lee nomás. En la Biblia la preeminencia, que es la palabra que salía al final después que decía que Él había hecho todas las cosas, sí. Dice, la preeminencia de Cristo se refiere a su superioridad, autoridad y dirección sobre la iglesia. La preeminencia de Cristo se puede entender de las siguientes maneras. Cristo es el autor y agente de la creación, por lo que tiene poder sobre ella. Cristo es la cabeza de la iglesia, por lo que la gobierna y es quien debe ser escuchado y obedecido. Cristo es el primogénito entre muchos hermanos en el cuerpo de Cristo. Y bueno, y ahí salen algunos textos bíblicos que se puede. Pero la palabra preeminencia significa superioridad o mayor importancia. Algunos sinónimos de preeminencia son predominio, preponderancia, superioridad, supremacía, primacía y dominio. El todo del todo. Por eso que yo les decía que muchas veces yo he escuchado gente como que se cree que va a poder engañar a Dios. O que dice, no, ¿qué me va a ver a mí? O dentro de la iglesia yo he visto muchas veces que dicen, ya, tanto que le ponen, que dicen que Dios va a castigar, o que cuando sea la gran tribulación, ay, si yo hago esto y esto otro. Yo he escuchado jóvenes, dice, yo hago esto y a mí no me pasa nada. Y a mí me viene la palabra y me dice, si a ti no te pasa nada, es porque no eres hijo. Amén. Porque al hijo, Él lo disciplina. Si el Señor a usted lo toma por hijo y usted anda en los caminos medio errados, el Señor lo va a traer a disciplina. Y lo azota, dice, como buen padre. Por eso, hermano, hay gente que se cree porque no le pasa nada y está dentro de la iglesia y canta y alaba al Señor, todo así. Dice, pero a mí no me pasa nada. Yo me preocuparía. Yo me preocuparía porque si el Señor mismo me está diciendo que al que toma por hijo castiga, si usted incluso se burla que no le pase nada porque usted hace lo que quiere afuera y después viene a cantar, yo me preocuparía, pero como esa persona no tiene el entendimiento de Dios, no comprende la palabra del Señor. Y que Dios tenga misericordia, porque a veces como que estamos jugando porque nos aprovechamos de la gracia del Señor.
Pero déjeme decirle que el viento, estos árboles, el mar, nos está diciendo todo, se siente en el cuerpo que está pronto a venir Cristo. ¿No se ha dado cuenta cómo está el mar? Está cada vez más grande, las olas azotan más fuerte, la gente dice, ¿cómo es esto? Yo el otro día fui ahí a Niebla y yo decía, ¿qué está pasando aquí? El agua estaba mucho más acá, está casi a llegar a la escalera de la playa ahí grande de Niebla. Y eso que el mar estaba mucho más allá. Yo decía, Señor, el mar cada vez está haciendo cosas, las estrellas también, allá arriba pasa cada cosa. Por eso, hermanos, si la creación, y usted también es creación, tendría, y sobre todo si tiene el Espíritu Santo, tendría que sentir que algo está pasando, que algo está por venir. Pero a veces la iglesia parece que cuando uno le dice esto es como que, ¡ay, que son graves! No, si Jesús es amor nomás, ¿cómo le va? No, si Jesús es lleno de amor y por eso que Él es amor, es que quiere salvarnos, hermano. Y quiere que andemos en su caminar, que andemos conforme a su mentalidad, a su cabeza de Él. Pero la iglesia hoy en día quiere andar a la cabeza que se le pinta a ellos. Por eso es que la palabra, en este día nos estamos haciendo esta pregunta, ¿estoy siendo la verdadera iglesia de Cristo? Ahora sigamos, vamos a leer estas dos, en Efesios estos dos capítulos solamente. Como le digo, cuando esté en su casa, lea la carta de Efesios. Ahora dice, andar como hijos de luz. Vamos a leer Efesios, pero del 1 al 20 solamente. Dice así, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de la cual sea la voluntad del Señor. No embriaguéis con vino, el cual hay disolución, antes sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y cómo andan algunos diciendo que dicen, no, pero una copita de una cerveza o fumar algo no hace tan mal? Dicen algunos. Yo he escuchado a algunos cristianos, dice, pero aquí ¿qué me dice? No se embriaguéis con vino. Antes, sí, porque hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuevamente volvemos a hablar. ¿Qué nos ha hablado la palabra cuando mi papá ha estado dando el tema del poder de la cruz? Nosotros ahora somos templo. Yo le invito, cuando tenga tiempo, como le digo, lea la carta de los Efesios, pero lea cómo Dios le dio tan detalladamente cuando le dijo a Moisés que debía hacer el tabernáculo. Como cada cosita, que el hilo tenía que ser de oro, que el velo lo que se tapaba el arca era azul, y todo ese tipo de cosas. Dígame si Dios, en lo que era así, algo sin vida, que después iba a posar su gloria ahí,
tuvo tanto cuidado de hacerlo y que le decía a los sacerdotes y a los levitas, cuando entres, sobre todo al sumo sacerdote, cuando entres al lugar santísimo, debes estar en santidad, debes lavarte. Tenía todo un proceso para poder entrar al lugar santísimo. Los sacerdotes cuando entraban al lugar santo para prender, ¿no es cierto?, el incienso y todas esas cosas, cómo debían prepararse. Los levitas afuera donde tenían para poder hacer los holocaustos y todas esas cosas. Léalo cuando tenga y después usted ahora véalo a la luz del Nuevo Testamento. Cuando Jesús ahora dice que usted y yo somos el templo del Espíritu y morada. O sea, si antes algo era tan cuidado dentro en el pueblo de Israel, ya sabemos que después la presencia de Dios se salió de ahí por el pecado. Entonces, ¿qué le está queriendo decir eso? Que si usted está en pecado, el Espíritu también se va a salir. Y el Espíritu es el sello que usted y yo tenemos para volar con Cristo. Por eso que debemos tener cuidado. Por eso que el Antiguo Testamento uno debe ver ahora reflejado la iglesia. Y si antes era tan cuidado eso, ¿por qué ahora nosotros este cuerpo no lo cuidamos? ¿Por qué hacemos lo que queremos con este cuerpo a veces? ¿No le damos el tiempo a Dios? Porque aquí dice que aprovechemos bien el tiempo. Los días son malos. Hermano, y a veces lo que menos, hoy día me dio flojera ir al culto. Sabe que no, hoy día no voy a ir porque me dio flojera. Sabe que nos damos el lujo de a veces de quedarnos así porque queremos nomás. No, hoy día no voy a escuchar una palabra mejor, o no, hoy día no voy a leer la Biblia, ¿para qué? Si ya el domingo, el sábado me van a predicar. No, hermanos. El Señor nos dice que ahora somos templo del Espíritu de Dios y debemos andar como Él quiere que andemos. Y nos dice que seamos llenos del Espíritu y que aprovechemos bien el tiempo. Ojalá cuando usted tenga la oportunidad de escuchar una palabra, porque yo no sé cómo a nosotros nos pasa que en la casa nosotros todos los temas los llevamos a la palabra. Todos los temas los llevamos a la iglesia. Y no es esto que yo les vengo a decir aquí hoy para creer. No, yo le estoy hablando de mi experiencia. En la casa todo lo llevamos, incluso en la casa está la tele prendida todo el día escuchando alabanzas. ¿Por qué? Porque aquí dice que los días son malos, hermanos. Y debemos estar bien ahora que estamos bien, debemos almacenar como las hormiguitas. Hasta la misma palabra nos dice que debemos de ser como las hormiguitas. Porque las hormiguitas en este tiempo de verano, ellas juntan, no sé si alguna vez han visto alguna vez la película Bichos. Ellas, ¿no es cierto?, juntaban toda su comidita para poder pasar el invierno. Y el invierno para nosotros significa cuando venga la prueba. Si usted cuando está bien no lee la palabra, no se llena de Dios, no llena su vasija de aceite, cuando venga algún problema usted se va a desmoronar completamente. Pero en cambio si usted se llena y es como la hormiguita que busca y busca cuando está todo bien, cuando vengan los problemas esa hormiguita va a tener comida cuando no haya comida, porque usted habrá comido en el verano toda esta palabra cuando venga el tiempo de necesidad. Por eso que debemos comer esta palabra, hermanos. A veces pareciera que fuéramos como discos rayados que decimos comamos la palabra, pero porque es necesario, hermanos. La palabra debe, yo no sé si usted lo ha experimentado, pero yo he experimentado que cuando estoy, no a veces, obviamente cuando uno escucha una alabanza viene un gozo, pero cuando uno lee la palabra, que den esas ganas de llorar, que den esas ganas de decir, Señor, quiero más de ti. Cuando usted lee la palabra, ojalá lo experimentara. Porque algo que no se llena, lo mismo que cuando una alabanza, porque la alabanza a veces hay muchas emociones, que cantan bonito, o lo que dice la alabanza. Pero experimentar llorar por lo que usted está leyendo en la palabra es completamente distinto. Porque la palabra es el alimento para nuestra alma. Es el alimento que necesitamos para, como le digo, cuando vienen las cosas malas, la palabra está ahí porque te dice, confía en mí, yo estoy contigo, yo prometí estar todos los días, así como lo hice con mi siervo Job, como lo hice con David, como lo hice con todos. Ahí va a venir la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Para poder vencer, como le decía, las tinieblas
Como aquí decía, que antes andábamos en tinieblas. Pero ahora dice que somos hijos de luz, porque, bueno, usted sabe que quién es la luz. Vamos a ir a Romanos 8. Romano igual es una carta que yo creo que si hubiéramos estado en los tiempos como de Pablo, si hubiéramos tenido la carta de Romano nomás, tendríamos que andar derechito. Romanos 8, del 9 al 16. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó en los muertos a Jesús mora en vosotros, Él que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Sí, hasta el 16 nomás. Cuando usted tenga tiempo, lea ahí ese capítulo 8, dice, viviendo en el Espíritu. Nuevamente nos vuelve a decir, mas vosotros no vivís según la carne. Por eso que dice, pero más encima hay algo, dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La palabra es tan tajante. A veces nosotros queremos como darnos unas vueltas para decir cosas para no caer mal, pero la palabra es muy tajante. La palabra dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Este cuerpo está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Eso es lo que yo le decía, viviendo en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu. No es que ya, como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo ya no me mando solo. ¿Por qué? Porque hoy en día, hoy vemos la iglesia que toma decisiones solos. Hay personas que no le preguntan a Dios qué deben estudiar. Las personas hoy día tampoco le están preguntando a Dios con quién debo casarme. No le están preguntando, ¿será bueno este trabajo para mí? ¿Esta iglesia es la buena para mí, Señor? Hoy día hacemos las decisiones conforme a lo que nosotros pensamos. Y en la antigüedad o en las cartas vemos que los apóstoles y todos se guiaban por el Espíritu Santo. Todos le consultaban a Dios. Amén. Pero hoy día la iglesia, no, yo creo que vamos a hacer esto otro a la pinta mía. Y no oramos. Y por eso que después vienen los fracasos. Y después que lo más fácil que hace el ser humano y la iglesia sobre todo es, después dice, Dios tiene la culpa. Yo no sé por qué me está pasando esto, Dios, si yo ando en tus caminos, yo voy a la iglesia. Pero no dejamos que el Espíritu nos guíe. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Por eso nuevamente le hago la pregunta, ¿estoy siendo la verdadera iglesia de Cristo? Porque la iglesia de Cristo es la que se guía por el Espíritu Santo, porque es la esencia misma de Cristo, es su mente. Como Cristo con su Espíritu Santo guía a la iglesia, debo andar como Él anduvo. ¿Qué dice Primera de Juan 2:6? Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6. 6 dice así, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice, o sea, hay muchos que dicen que están en Cristo, pero no es así. Por eso que dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Yo una vez hice una predicación y detallé varias cosas que hacía Jesús que muchas veces nosotros no hacemos. Entonces me dice que yo debo andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Vamos a ir a ver un poquito, una pincelada nomás, ahí en Juan 8:12. Juan 8:12.
12. Sí. Dice así. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús diciendo que Él es la luz del mundo. En los otros pasajes que veíamos, tanto Efesios como Romanos, decía que nosotros no debemos andar en tinieblas, que nosotros deberíamos ser la lumbrera, que alguien cuando se acerca con preguntas, como hay gente que de repente está muy asustada, le teme a la muerte, le teme a lo que está pasando, que las guerras, y a veces incluso tiene temor. En su propia vida hay temores, hay por eso que está la depresión, la ansiedad, y la iglesia tendría que ser la luz del mundo. Pero si la iglesia ahora andan todos depresivos, andan todos derrotados, ¿cómo usted va a ser la luz del mundo? Si se le acerca a alguien enfermo y usted dice, bueno, yo creo que Jesús te puede eso, ¿se imagina usted le dice esa respuesta? Usted está con menos ganas que el de afuera. Pero ¿qué pasa? A veces encontramos en la iglesia que andamos más en tinieblas que en luz. Porque a veces no tenemos palabras de, ¿cómo decirlo?, de aliento a alguien o de respuesta a alguien. Palabra de esperanza. Por eso que debemos tener cuidado. Hoy en día en la iglesia está entrando muchas cosas que está bien tener depresión, dicen algunos. Son enfermedades mentales, dicen otros. Hay que ser comprensivo. Pero dígame usted, es lo mismo que llegar a una persona que es alcohólica. Pero yo, siendo que soy la luz de Cristo, pero yo me emborracho de la semana y después vengo aquí a predicarle. ¿Yo cómo le voy a predicar de que Cristo cambia a una persona? Si llega una persona que es alcohólica. Porque incluso a los alcohólicos le dicen que es una enfermedad. A los alcohólicos le dicen que es una enfermedad. Pero nosotros sabemos que es un vicio. Entonces hoy en día también andan diciendo, no, que la depresión también es una enfermedad, no. Pero son tormentos, hermanos. Son tormentos. ¿Y yo cómo le puedo dar esperanza a alguien? Hablándole de Cristo. Orando con esa persona. Pero si yo no le puedo dar una palabra de aliento, de esperanza a alguien, ¿cómo estoy representando la luz de Cristo? Porque usted haga el simple hecho de repente cuando esté oscuro en la noche, no haga, sobre todo hay parte aquí que está muy oscuro, apague toda la luz y prenda una linternita. Eso tendría que ser usted y yo. Ese ejemplo, mírese así nomás. Si usted no prende una linterna, usted va a andar tropezándose con todo en este mundo. Pero Cristo nos dejó a nosotros, dejó a su Espíritu, ¿para qué? Para ser la luz del mundo. Entonces por eso que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y Él anduvo de que dijo, yo soy la luz. Y ahora ustedes también, en Mateo 5 del 9 al 16. Mateo 5 del 9 al 16. Mateo 5 del 9 al 16. Sí. Bienaventurados los pacificadores. Sí, todo eso del... Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada más, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Hasta dónde está el 16? Hasta el 16. Hasta el 16. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué quisito tomar un poquito de las bienaventuranzas? Porque ahí está diciendo, bienaventurados los pacificadores. Usted busca la paz, era lo que yo les decía, para estar en paz en el cuerpo de Cristo, pero también para con los de afuera.
¿Usted es un pacificador o le gusta andar levantando banderas ahí de peleando por cosas que no tienen sentido? Por eso es que el Señor nos dice que seamos pacificados, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Después dice, bienaventurados los que padecen persecución. O sea que si usted es la iglesia, va a pasar persecución. Aunque quiera o no quiera, va a pasar persecución de alguna otra forma, porque estamos haciendo lo correcto, pues, haciendo la palabra. Después dice, bienaventurados sois porque por mi causa os vituperen, os persiguen y digan todas cosas mal de ustedes. Más encima dice mintiendo. ¿Por qué? Porque cuando después nos dice que nosotros somos la sal y la luz, está queriendo decir que usted está llevando un evangelio como leíamos en las cartas de Efesios. Yo tengo que ponerme ahora como un espejo y decir, yo creo que uno podría hacer como unos tickets. A ver, ¿estoy haciendo como la iglesia que le estaba diciendo ahí en Efesios? Sí, estoy siendo misericordioso, estoy siendo pacificador, tengo el fruto. Por eso que uno debe mirarse, como dice la palabra, como en un espejo. Y uno debería hacerse un examen, un escáner, pero total, ¿estoy siendo la sal? ¿O estoy siendo la luz del mundo? Son preguntas que debemos hacernos. Hebreos 12, 14, yo creo que todos saben. Hebreos 12, 14. Se me pegan las hojas de esta Biblia todavía. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz es una virtud, ¿no es cierto?, ahí del fruto del Espíritu. Y la santidad. Muchas veces a la iglesia nos cuesta mucho vivir en santidad, porque la santidad es apartarse del mal. Y este cuerpo siempre quiere andar en los deleites de este mundo. Por eso que hay una guerra entre el cuerpo y el espíritu y el alma, por eso que el alma debe estar llena de su palabra. Juan 14, 6. Juan 14, 6. Exacto, Juan 14, 6. Se me pega. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahí Jesús, bueno, delante vimos que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora aquí dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué leíamos en delante? Que si pensamos que estamos en Él, debemos andar como Él anduvo. Entonces, la gente del mundo o en la iglesia misma debería vernos como decir, ese hermano es distinto, o esa persona es distinta, mi vecina es distinta. Sí, parece porque va a la iglesia, yo creo que tal vez por eso es distinta, deberían decir los vecinos, porque yo veo que ella dice la verdad, ella ayuda a todos los demás. ¿Dicen eso sus vecinos de ustedes? ¿Dicen de mí eso? Que el Señor nos ayude. La iglesia debe dar, la misión de la iglesia en este mundo, aparte de ser la luz del mundo y la sal, es para dar las buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿usted cómo le va a llegar a decirle, no, si en Jesús hay salvación, si usted tiene un mal testimonio? ¿Cómo usted va a poder predicarle a su familia o a su vecino o al que está afuera si no estamos siendo la luz de este mundo? Por eso que la iglesia debe ser un ejemplo. Como dice en Primera de Pedro 2, Primera de Pedro 2, del 21 al 25. Dice así, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanado. ¿Y sigo al 25? Sí, hasta el 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Aquí nos dice, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Y qué fue algo que le dijo igual Pablo a Timoteo? Ponte tú como
ejemplo. Y hay personas que igual dicen, no, es que no somos perfectos, o no, es que yo no puedo ser ejemplo. Pero la misma palabra me está exigiendo como hijo de Dios que yo trate de llegar a la perfección de Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia y yo soy su cuerpo, que tengo que también tratar de ser ejemplo. Entonces y si usted mismo hoy día se medita y dice hacia adentro, pues yo no lo estoy haciendo, entonces hoy día es el día del cambio. Si yo no lo estaba haciendo, ahora lo voy a hacer, porque por eso es que está la gracia todavía, que nos dice que tenemos abogado con el Padre. Jesús está ahí. Hoy día es el día. Si yo no lo estoy haciendo, si yo en mi camino tal vez había una de estas cosas que estamos leyendo que estaba mal, hoy es el día. Hoy es el día para pedir perdón, decir, Señor, ahora sí quiero ser lleno de tu Espíritu, ahora sí yo quiero que tú guíes mi vida. Ya no quiero vivir yo, quiero que tú guíes totalmente mi vida. Antes de terminar, después voy a leer Judas, que es el último texto que tengo. Quiero que vayamos a Apocalipsis, a hojear un poquito las iglesias que hablan ahí, ¿no es cierto? Que el Señor le dio esta visión. No vamos a leer completamente todas las cartas de las iglesias, pero vamos a ir como por pinceladas. Usted sabe que ahí empieza en el capítulo 2 de Apocalipsis. La primera iglesia es la iglesia de Efeso. Y la iglesia de Efeso, ¿no es cierto? Jesús, cuando envía esta carta, dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, 2 puntos. Y ahí, ¿no es cierto?, resalta cualidades de Jesús. Pero después le dice, yo conozco tu obra, tu paciencia, tu trabajo, y tenía muchas cualidades. Pero le decía, pero tengo contra ti que has perdido o has dejado tu primer amor. Y el primer amor no es otra cosa que tener en primer lugar a Jesús. O sea, yo puedo decir, no, si yo voy a la iglesia tengo a Jesús, pero dejo por otras cosas el mandamiento. Primero, que es amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente. Ponerlo en primer lugar. Porque muchas veces ponemos todo, es que tengo que hacer esto, no, que tengo que hacer esto otro. ¿Qué decía? A veces no le dejamos el tiempo a Dios. Y esta iglesia tenía muchas cualidades, pero había dejado lo principal, que era verdaderamente amar a Dios. Aquí tenemos una clase de iglesia, ¿no es cierto? En Efeso, había dejado su primer amor. No tenía en primer lugar a Cristo. Después tenemos a Esmirna. Esmirna era una iglesia, ¿no es cierto?, que padecía por la causa de Cristo. Ellos, en ese sentido, era una iglesia perseguida. No era una iglesia que estaba pasando, que había dejado algo entrar, no, era la iglesia que estaba haciendo. Por eso le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué le dijo que era rico? Porque tenían a Cristo, po. Distinto a lo que le habló a la iglesia de Efeso. Pero él le dice que incluso lo entregarían en la sinagoga y muchas cosas más. Pero Jesús le alentó y decía, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Era una iglesia que estaba siendo perseguida. Pero Cristo le dijo, ustedes son ricos, ¿por qué? Porque tenían a Jesús. Ahí vemos otro tipo de iglesia. Exacto. Después tenemos dos iglesias que son muy parecidas. Y son iglesias que vemos de repente, sobre todo en este siglo XXI que estamos teniendo, que es la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira. Son dos iglesias que tenían cosas buenas, pero les gustaba a ellos retener y tolerar cosas que no estaban bien delante de Dios. ¿Y qué pasa hoy en día? No, dicen, déjenlo así porque él es joven, no le digan nada, no le digan nada a la hermanita cómo se viste, no, dejémoslo nomás, dicen. Son jóvenes, dicen otros. Pero aquí me está diciendo que ellos aquí con los de Pérgamo era porque retenían la doctrina de unas sectas, y la de Tiatira era porque toleraba a esa mujer Jezabel, decía, que seduce a mis siervos a fornicar y a hacer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces estas son iglesias que tenían doctrina, incluso decía que algunos eran verdaderos hijos de Dios,
pero había otra mayoría de estas iglesias que toleraban las cosas del mundo. Entonces aquí podemos ver, primero teníamos la iglesia de Efeso, que había perdido el primer lugar que tenía que haber estado Jesús. La segunda es una iglesia que sí está en Cristo, pero está pasando tribulación, está siendo perseguida. Pero después vemos aquí estas dos iglesias que toleran y retienen doctrinas que no están bien. Y usted sabe que si se pone a leer las sentencias que hay para las iglesias, por eso que le dice arrepiéntete, arrepiéntete. A todas las que le encontró algo le decía arrepiéntete. Por eso que yo le decía, hoy es el día. Si hay algo en nosotros que no está bien, hoy es el día de arrepentirnos. Después viene la iglesia de Sardis. Aquí dice, está en el tono malo, sé vigilante, en el mensaje del capítulo 3 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, ¿qué pasó? Que era una iglesia que se había dejado y decía, y sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir. O sea, ya había dejado cosas morir. ¿Y qué se muere espiritualmente, hermano? Se había dejado estar esta iglesia, la iglesia de Sardis. Por eso que alguno dice, pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. O sea, igual en esta iglesia habían hermanos que hacían lo correcto, pero habían otras que no. Entonces aquí, ¿qué pasó? Que ellos se dejaron estar y estaban muriendo espiritualmente esta iglesia. En la 3 le dice, pues si no velas, bendice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrá qué hora vendrá sobre ti. Y la iglesia no puede esperar que Jesús venga como ladrón porque usted no lo va a robar nadie. Usted está esperando el arrebatamiento del Señor. En cambio, los que se quedan, sí, van a decir, hoy vino Jesús y yo me quedé. Por eso que, cuidado, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. No se deje morir espiritualmente. Usted llénese cada día. Que eso es lo que tú dijiste delante. Que la iglesia... Dilo con el micrófono porque si no, no se escucha. Que es lo que tú predicaste hace rato, de que la iglesia hoy día no está esperando la venida del Señor. Entonces eso le pasa a la iglesia de Sardis, de que no están esperando, entonces va a venir y ella los va a tomar como ladrón. Por eso, hermanos, esta iglesia debemos ponerla en un espejo y empezar, como yo les decía, viendo cada iglesia que tiene. ¿Estoy teniendo algo de estas iglesias? La iglesia de Filadelfia. Esta es una iglesia que igual estaba siendo perseguida, pero ¿sabe lo que tiene esta iglesia? Es que tenía poca fuerza. Ya estaba cansada, pero tenía algo en su favor. Aunque ya se encontraba cansada, ellos guardaban la palabra y no habían negado su nombre. Por eso que esta iglesia de Filadelfia era una iglesia fiel, pero estaba cansada. Pero ¿qué dice Jesús? Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque aunque pasen por muchas cosas, nunca dejen de guardar la palabra del Señor. Ese es el mensaje que le daba fe. Y tenemos la última, que se ve también mucho hoy en día, el mensaje a la iglesia de la Odisea. Eran cristianos tibios, ciegos y desnudos. Cristianos tibios, como yo les decía, esos cristianos que piensan, ay, a mí no me pasa nada. Yo creo que le ponen mucho de adelante cuando dicen que va a venir castigo, cosas así. No, si Dios es amor nomás. Ciegos no ven nada. Por más que vean las señales, ellos están ciegos. Desnudos, no se han puesto las vestiduras del Señor. Ahí eran mezquinos. Y tiene mucho más. Por eso yo le digo, yo no les quise leer completas las cartas a las iglesias. Pero usted medite cada iglesia y que el Señor le vaya dando. Señor, ayúdame si hay algo en estas iglesias que hay en mí. Yo me digo a mí misma, hermano, si no es que le estoy diciendo a usted, me digo a mí misma, Señor, ¿estaré de repente siendo que estoy ciega? ¿O habrán cosas que están muriendo y yo no me he dado cuenta? Porque por eso que la palabra no habla a tiempo, es para una alerta, hermanos. Por eso yo nuevamente estoy siendo la iglesia verdadera de Cristo. Y para terminar voy a leer en Judas. Judas está antes de Apocalipsis. Es un solo capítulo.
pero voy a leer del 17 al 25. Ahí en Judas 1, del 17 al 25, dice: pero vosotros, hermanos, tened memorias de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatadlos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es todopoderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aquí, si usted se da cuenta, es la misión de la iglesia, lo que yo les decía. A los que dudan, convencerlos. ¿Con qué? Con la palabra del Señor. A otros salvarlos, arrebatarlos del fuego, predicándole que la salvación es de Cristo. Y después también le dice, hay algo igual, que cuando a veces uno le habla a una persona, le habla, dice: y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, porque hay gente que por más que usted le hable, no entiende. Por eso que ahí dice, a otros tener misericordia. Que el Señor nos ayude para ser la iglesia que Cristo va a venir a buscar. Meditemos qué tipo de iglesia estoy siendo. ¿Será que Cristo es mi cabeza o estoy yo haciendo lo que a mí se me plazca y no estoy siendo guiada por el Espíritu Santo? Le voy a pedir a mi papá que pase a este lugar, a mi papi, para que ore. Carly, ¿le das el volumen a este micrófono? Para que ore por la iglesia, ore por los enfermos, ore por los que están débiles, como nos decía Sardis, ¿no es cierto?, que habían cosas por morir. Que el Señor nos ayude. Puede que nosotros mismos estemos así y no nos hemos dado cuenta, o puede que estemos como la Odisea, ciegos, y pensamos que estamos bien y no es así, o cansados como Filadelfia, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude. Oramos, hermano. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Por eso ayúdanos, Dios mío, para ser tus verdaderos discípulos, para amar tu palabra. Y tu palabra nos trae libertad, tu palabra nos trae, Señor, regocijo, tu palabra nos trae fortaleza. Tu palabra nos produce fe a través del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, trae el fruto del amor, trae los dones también. Y tu palabra, Señor, al obedecerla, trae, Señor, ese significado, Dios mío, de obediencia hacia usted. Por eso podemos, Señor, entender. Gracias por poder entender, Señor, que somos tus hijos y podemos caminar bajo la dirección de tu Espíritu Santo, el cual está en medio de nosotros. Usted le dijo algo importante a sus discípulos antes de ascender al cielo. Usted le dijo que guarden todo lo dicho por usted y Él estaría todos los días con nosotros. Y esa es la promesa, Señor, que usted dijo, y que estarías con nosotros a través del Espíritu Santo, en el cual mora junto a nosotros. Por eso yo te pido por la iglesia, para que la fortalezca. Sé que muchos están cansados, mentalmente, Señor, físicamente, espiritualmente. Pero ayúdanos, Señor, a mirarnos hacia adentro, como estamos delante de usted. Tu palabra dice que usted no se fiaba de nadie, Señor, porque usted conocía los pensamientos y pesaba las acciones del corazón del ser humano. Usted lo sabe todo. Y la palabra, Señor, que mi hermana leía como devocional, decía, Señor, que aún lo oculto, Dios mío,
Usted lo sabe. Y un día se van a abrir los libros, Padre, de las cosas ocultas que no hemos confesado delante de usted, Señor. Y se van a abrir los libros un día. Y nos vas a declarar, Señor, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Tu palabra es fiel. Por eso pedimos perdón en esta tarde, Señor, porque en algo hemos fallado. Y queremos, Señor, ahora, mientras estamos vivos, queremos, Señor, volvernos a ti. Y queremos, Señor, arrepentirnos de todos nuestros pecados que están allí ocultos. Y te los entregamos a ti, Señor. Y vendrá el refrigerio para nuestra vida, Señor. Y como dice el Salmo 133, Dios mío, que desde el cielo derramarás ese aceite hasta nuestros pies, Señor, y tu bendición estará sobre la iglesia. Padre, gracias por tu bendición en esta tarde, por tu palabra. Queremos irnos contentos, alegres, sabiendo que tu palabra nos corrige a tiempo y fuera de tiempo, y nos redarguye para entender el propósito en el cual fuimos llamados para este tiempo. Gracias, mi amado Jesús, te encomendamos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor que anda, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor es mi pastor y nada puede faltarme. En lugares delicados sé que puede guiarme por sendas
de mi vida. Y en tu casa moraré por largos días. Y aunque antes valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú siempre vas conmigo. Te cantaré todos los días de mi vida. Y en tu casa moraré por largos días. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor. Primeramente, Padre, te damos gracias porque estás con nosotros. Gracias porque tus promesas son cumplidas. Gracias porque tú eres fiel. Aun cuando nosotros muchas veces te somos infieles, tú permaneces fiel. Y nos muestras tu misericordia eterna, Padre. Y te agradecemos este día de vida, de salud, y agradecemos este día que nos has dado de poder venir a regocijarnos delante de tu presencia. Y el poder entender y comprender tu palabra, Señor, gracias a tu Espíritu Santo que tú enviaste para que pudiéramos conocer la verdad. Y esperando, Señor Jesús, que cada uno de los que estamos aquí, ninguno nos podamos apartar de esa verdad y podamos ser fieles a tu presencia para que un día, Padre, podamos estar contigo. Porque esa es la meta. Ese es nuestro anhelo, Señor. Para nuestro caminar no puede ser en vano, Señor. Ayúdanos, Padre, si hay flaquezas, si hay pecado, si hay algo que está fallando, Padre, podamos ser sinceros delante de tu presencia para poder buscar esa llenura, para poder buscar esa santidad que solo viene de ti, Padre mío, porque tú eres santo, tu iglesia es santa. Gracias, Jesús, gracias. Te alabo, Padre, como dice tu palabra. Por ti fueron creados los cielos y la tierra. Para ti, por ti y para ti, Señor. Todo fue por ti. La honra, la gloria y la alabanza solo es para ti. Que esta casita, esta pequeña casa, Señor, nunca llegue la corrupción. Que nunca llegue, Señor, el poder alabar otras cosas que no corresponde. Que siempre en este púlpito, Señor, se alabe, se glorifique tu nombre, Jesucristo. Y que solamente tu doctrina de tu palabra salga de aquí, Señor. Gracias, Jesús, gracias porque nos has hecho permanecer en este lugar a todos nosotros, Señor, porque de una u otra forma tú nos trajiste a este lugar. No hemos sido nosotros, Padre. Usted fue que le plació tocar el corazón de cada uno de los que estamos aquí, pero ahora, Padre, nos corresponde hacer lo que dice tu palabra, edificarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros en ese amor que es perfecto, que es el tuyo. Te damos muchas gracias, Cristo de la gloria. Bendice a mis hermanos que no han podido llegar en este día. Bendice a la iglesia que está, Señor, en este momento congregado en algún lugar de esta tierra. Bendiga a los predicadores que en este día también van a predicar la palabra. Bendice a tu pueblo a lo largo de esta tierra. Bendice a los que están siendo perseguidos, Padre. Fortalécelos, Señor Jesús. Nosotros te damos gracias porque en tu infinita misericordia todavía este país, Señor, se puede predicar tu evangelio con libertad. Pero llegará el momento
momento que a lo mejor, Señor, vamos a ser perseguidos. Por eso en este momento nos estamos nutriendo de tu palabra, para estar fortalecidos para el día malo. Te damos muchas gracias, Señor. Toda armadura sobre tu iglesia, Padre. Te agradecemos tu fidelidad y agradecemos tu palabra en este día, Señor. Todo esto te lo pedimos a usted, mi Salvador Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.